Muy, pero muy buenos días a todos los que están en este momento en transmisión con YouTube. Les damos la bienvenida a esta su primera feria virtual del libro académico. Hoy nos va a estar acompañando la editorial de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Está con nosotros Carlos Daza, que nos va a presentar el libro Historia de la Infancia en el Cine Colombiano. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Un abrazo, muy buenas tardes ya por un minuto. Vamos a presentar esta obra que se llama Historia del Cine, Historia de la Infancia en el Cine Colombiano. Voy a estar interactuando el día de hoy con ustedes. Espero que la obra sea de su agrado. Fue editada por el Politécnico Gran Colombiano y quienes tengan la posibilidad de tenerlo en físico a través de la librería redbooks.com.co o los que quieran tener la parte digital en ellibro.net, van a ver que es un libro muy bonito. Es un libro que fue creado como una pieza de arte también tiene en la parte de física, tiene unos acabados súper lindos que espero que los puedan disfrutar. Iniciamos pues agradeciendo a todas las personas que hicieron parte de este proceso de investigación. Eh, este proceso fue en desarrollo con la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano y el Ministerio de Educación de la República Argentina a través de una colaboración que se tuvo con la Universidad de Buenos Aires. Entonces, agradezco pues a asistente de investigación que se llama Raúl Cera, que de pronto está ahí también en la cajita del chat escuchándonos, que fue parte importante de este proceso, a Eduardo Norman por hacer esta bonita edición y ya sin más, voy a entrar a presentarles nuestro libro. Y como les contaba hace un momento, el libro surge de investigación, entonces trae unas preguntas bien interesantes para su desarrollo. Una de ellas tiene que ver con pues, cómo se ha presentado la infancia a través del cine colombiano. Muchas veces, y lo veíamos en el conversatorio del profe Jerónimo ayer, pues subestimamos nuestra calidad de cine y estamos acostumbrados a unas audiencias que prefieren, digamos, lo cómico o el time del cine colombiano que es en diciembre, el 24 de diciembre por lo general. Entonces, partimos de esta pregunta de cómo se ha presentado la infancia a través del cine colombiano y a raíz de él se fueron presentando otras nuevas perspectivas de investigación, otras nuevas preguntas y era también saber cuáles fueron esos espacios, qué temáticas y qué roles estaba asumiendo la infancia. Entonces, allí tuvimos ya una gran discusión, digamos, frente a frente con el documental, con los largometrajes que se analizaron y cada vez que veíamos esta serie de películas de largometrajes, pues nos iban saliendo más preguntas. Otra de ellas fue de qué manera la producción cinematográfica construyó esa noción de niño y niña que tenemos hoy en día y cuáles fueron como esos factores o esos detonantes sociales, culturales, políticos, jurídicos, que en su globalidad hacen que el niño se haya proyectado a través del tiempo. Que el cine también como documento histórico de la nación también ha proyectado esa parte de la protesta, esa parte de los nuevos sujetos, de esos nuevos temas en la agenda que se van desarrollando en el día a día de lo cotidiano. Entonces, a partir de esas preguntas, surge esta obra. Esta obra tiene 5 acápites. Estos 5 acápites, estoy mostrando un poquito como el del diagrama de los libros para que lo conozcamos. Uno, pues es la parte introductoria. Esa parte introductoria nos muestra todas las decisiones que tuvimos que tener a la hora de hacer el diseño de la investigación.
cómo se trabajó el corpus, cómo y cuáles películas se seleccionaron, por qué fueron seleccionadas estos largometrajes. Luego de esto viene la segunda parte, que es qué se ha escrito de la infancia en el... Y aquí es una parte que ya adelante les contaré, pero fue muy interesante porque hizo esa revisión sistemática de la literatura que habla sobre infancia en el cine y tuvimos unos hallazgos bien interesantes frente a que estábamos hablando de un niño fragmentado, en decirlo de alguna manera, y es que se veía solamente un largometraje y nunca se hacía como esa parte longitudinal de la investigación en la que se revisaban todos y cada uno de estos aspectos. La tercera parte tiene que ver con la infancia a través del cinematógrafo. Esta parte tiene todo un componente simbólico de la representación que se hace de la infancia a través de la parte técnica de producción. Aquí hacemos un enfoque, un zoom así más cercano a lo que tiene que ver con cómo se está narrando al niño, cómo se presentando en la pantalla. Eh, y luego esto nos da pie para hablar de la infancia en los pliegues de la vida cotidiana, que es esta parte que tiene que ver con el eje sociocultural en el cual se desenvuelve el niño. Entonces aquí vamos a ver todas las partes de la relación del niño al niño, del niño a su contexto y del niño con el Estado y con otras instituciones que hacen partícipes de todo el ecosistema de la infancia en Colombia. Y la última parte tiene que ver con la historiografía de la cinematografía en la infancia en Colombia, que tiene que ver ya con esa parte de hallazgos históricos, con esa línea de tiempo un poco inspirada en Philippe Arié y todos estos pensadores de la sociología de la infancia que empiezan a darnos como el trayecto hasta llegar a la parte contemporánea. Eh, este libro, digamos que la parte técnica que fue hecha por la editorial del Politécnico Gran Colombiano, cuenta con una parte bien importante y es que pudimos integrar esta parte de los videos, de la parte de la fotografía que llega gracias a los archivos del BECMA, a los archivos de patrimonio fílmico y esta cuestión de los libros tiene una interacción bien importante eh, con códigos QR que van asociados a los trailers oficiales de las películas, algunos documentales que hay en sitios eh, oficiales de la película que nos pueden dar también acceso a ver ese patrimonio fílmico que tenemos ya en forma global. Aclaración bien importante y es que cuando hice investigación quisimos apartarnos de la crítica cinematográfica, que si bien es importante, digamos que acá el estudio va más hacia el campo representacional de la infancia en el cine colombiano. También hicimos esa salvedad porque pues ya veíamos en la parte de nuestra corpus que todas estas películas han sido analizadas y criticadas de la parte técnica y demás, pero no se había hecho como lo que decía antes, ese estudio longitudinal que nos permitiera ver holísticamente todo el proceso de investigación. Quiero hacer unas pausas y aquí quiero empezar a que a través de la cajita del chat interactuemos un poco y quiero pedirle la ayuda a Milena. Yo sé que estamos así a full con nuestra programación. Vamos a hacer en minutos y aquí es bien importante que estemos atentos a estas cápsulas que están apareciendo en pantalla que tienen que ver con unas fotografías bien especiales de la infancia en el cine colombiano que quiero que miremos. Las personas que sepan, por favor, colóquenla en el chat. La idea es que al final vamos a revisar quién haya tenido la mayor cantidad de aciertos en estas fotografías alusivas a películas colombianas donde aparecen niños y ellos van a tener el acceso a códigos para revisar el libro digital en ellibro.net. Entonces, esta primera película hace parte de nuestro corpus.
antes de empezar la parte introductoria de nuestro documento, quiero pedirles en la cajita del chat que nos digan a qué película corresponde, a qué película, a qué largometraje colombiano pertenece la imagen que estamos viendo en pantalla. Entonces, esta es la primera. Esta es una película que hace Pepe Jambrina en 1927 y terminando esta cápsula seguimos con nuestra presentación. Entonces, ahora sí, nuestra investigación tuvo un corpus bien especial. El corpus fueron 431 películas, largometrajes, es decir, que tuvieron un metraje mayor a los 45 minutos entre 1923 a 2013. Estos largometrajes nos dimos a la tarea de revisarlos y mirar si efectivamente tenía algún tipo de actancialidad de la infancia. Allí pudimos evidenciar que no todas las 431 mostraban niños o niñas y empezamos a hacer ese recorte de la investigación y llegamos a 47 largometrajes que sí efectivamente tenían niños. Allí se evidencia la actancialidad que tienen los chicos y las chicas, los niños y niñas, la niñez en general, y ya luego empezamos a delimitarlo un poco más, haciendo un criterio de cuota en pantalla de los niños que superara el 50% del metraje. Entonces allí ya se nos redujo, perdón, la muestra definitiva a 22 cortometrajes, que son los que vemos en la lista de los pósters que aparece en pantalla. Este listado eh, inicia con La tragedia del silencio en 1923, con Las tragedias del silencio, y termina en Anina, que fue una coproducción con Uruguay en el 2013. Aquí hay una situación que nos pareció interesante a la hora de hacer el análisis, y es que cuando revisamos todo este listado de películas, si bien algunos tienen que ver con los niños directamente y así fueron, digamos que, pautadas comercialmente para los exhibidores, hay otros que no son muy comerciales, entonces fue, eh, digamos que en cierto modo complicado acceder a ellas. Fuimos a Patrimonio Fílmico quienes nos abrieron las puertas de su archivo y finalmente aquí ya pudimos tener nuestro corpus completo. Eh, este corpus, las 22 películas, tienen diferentes géneros, desde la ficción, el documental, el humor, bueno, sí, comedia también, que tiene que ver con esto, y se empezó a hacer el análisis ya, como les contaba, por partes de nuestro desarrollo. Esta parte de la delimitación tiene que ver con elecciones también que tuviese franjas de animación, que aunque no era, digamos que películas dirigidas a niños, tenían un componente bien importante en esa carga representacional, y también ver cómo esas tramas narrativas iban involucrando al niño. En algunos digamos, de la bibliografía consultada, eh, ya la crítica decía, bueno, los niños no son importantes porque no le aporta nada a la trama. Entonces nosotros dijimos, sí, efectivamente hay películas que los niños en la trama no son, eh, digamos, que ocupen un gran espacio, pero sí hay momentos en que son detonantes bien importantes. Entonces, ya para adentrarnos en lo que se ha escrito acerca de la infancia en el cine, una cápsula para que revisemos esta fotografía. Esta fotografía es de una película, un cortometraje largo que se produjo y se dirigió por Carlos Mayolo. Entonces, cajita del chat para ir revisando las respuestas, a ver quién tiene el enlace al libro en ellibro.net. Esta revisión bibliográfica que hacemos en la tercera parte ya del libro, tiene que ver con el estudio de bases de datos especializadas de literatura que hablan sobre literatura científica, que habla sobre el cine
colombiano y encontramos para el cierre de esta revisión que en Scopus hubo un boom que efectivamente lo marca también la elección de los años que hicimos, digamos que desde 1922 al 2003 tenemos una producción muy básica frente a números de estrenos nacionales al año, mientras que con la expedición de la ley de nuevo cine en Colombia hace un boom impresionante y ya empieza a generarse nuevos fenómenos de nuevas películas en exhibición. Esto trae que la gente tenga un foco más allá eh, de solamente la apreciación cinematográfica, sino también se quiere involucrar un poco más en la parte de los análisis de la imagen, eh, todo lo que tiene que ver con la parte propiamente dicha de la investigación cinematográfica. Aquí también hay otra parte bien interesante y es que hay otro desencadenante también que hace que se estudie más el cine y es la apertura de programas académicos relacionados a los medios audiovisuales. Entonces aquí ya se empieza también a generar este sistema. Una cosa interesante que también pude trabajar en esta revisión literaria que se ha escrito sobre la infancia en el cine, tiene que ver con, bueno, unos clásicos que ya son importantes para la academia, pero específicamente en la infancia hay estos que están en pantalla y hay otro que salió hace poco de Bacares, que fue resultado de una beca de investigación con IDARTES, que también es súper interesante, que habla sobre el desarrollo de la representación del niño en el cine colombiano. Entonces, digamos que esos son estudios que es necesario fomentarlos, que son súper importantes, súper interesantes y que nos dan pie para hablar de, si bien no se ha explotado mucho la parte del niño en pantalla o de cine hecho para niños en Colombia, sí está marcando una forma en cómo estamos viendo los chicos en la pantalla grande. eh, También pudimos hacer como 4 grandes contenedores, que son el gráfico que se encuentra en pantalla, donde vemos esos conjuntos de bibliografía que encontramos. Entonces, hay una bibliografía que nos habla de las narrativas infantiles en segundo plano. Esto tiene que ver con autobiografías, donde los niños son recurrentes. Entonces, esta revisión de literatura nos evoca muchos filmes que hemos visto, como El ladrón de bicicletas, clásicos como Los Miguel Golpes, y otra que fue la ola iraní, que fue todo lo de el de ¿cómo es? Las cometas, eh, Camino al Paraíso y demás películas que en algún momento de pronto hemos visto. Y la otra tiene que ver el desarrollo de la cinematografía japonesa con el anime y el manga, que también ha generado mucho análisis desde la parte literaria, pero como les digo, desde la parte, digamos, de revisión de en la infancia en un segundo plano, no es como lo importante, se recurre más a contar, digamos, aspectos relevantes de la producción, de cómo se realizó la animación, de que el personaje es el infante, pero pasa como simplemente como una puntadita y como el detonante que nunca se hizo explosión. Hay otra parte que es la crítica cinematográfica de lo evidente y es eh, casi que la literatura que se socializa a través de las redes, del internet y tiene que ver con las reseñas de las películas, conteos como las mejores 100 películas sobre infancia, entrevistas a los directores de las películas o cuando las películas reciben algún tipo de galardón en sus exhibiciones en festivales, pues como ese tipo de reseñas. Entonces, esa crítica de lo evidente también tiene que ver con, por ejemplo, en un listado de esas 100 películas, por lo menos no hay ni una colombiana, hay películas, digamos, latinoamericanas que aluden al cine mexicano, argentino y brasilero principalmente. Estos conteos también nos evocan esta crítica cinematográfica que nos pone a la par de Mi Pobre Angelito y sus versiones similares, películas que tienen que ver con Disney,
que tiene que ver como mucho más con esa taquilla comercial, pero que hace que se invisibilice ese ejercicio de la cinematografía colombiana y de la infancia propiamente dicha. Tenemos los otros dos conjuntos de literatura. O el otro es los estudios sobre los consumos cinematográficos. Aquí hace un gran esfuerzo el DANE y el Ministerio de Cultura por llevar esos reportes estadísticos, los reportes de taquilla de cuántas personas van, pero finalmente esto no nos aportaba al estudio de cómo se estaba viendo el niño cómo se está viendo el niño en la pantalla del cine colombiano. Entonces, hasta aquí digamos que tuvimos una bibliografía base que nos sirvió para descartar una serie de hipótesis que teníamos al inicio, y otro gran conjunto de la bibliografía que tenemos son los estudios sobre los consumos cinematográficos en la niñez, que es donde ya empezamos a ver una serie de tendencias bien interesantes, las cuales son, uno, la generalización del niño descontextualizado. Entonces vemos el niño como un sujeto del mundo, pero sin particularidades, digamos, propiamente dichas a la colombianidad como tal. Otro tiene que ver con las estéticas de la infancia, y allí se mezcla mucho la parte de la cinematografía de situaciones extremas, como en el caso de Colombia, el conflicto armado. En otros lados tiene que ver con los campos de concentración, o en los países donde hubo dictadura también se muestra como este tipo de situaciones. Otras que pues ya fueron llamadas técnicamente así, como la pornomiseria, que es la explotación de situaciones sociales, como, eh, no sé, como una forma de relevar ese niño de la calle, el niño trabajador, el niño desplazado, y aquí se hace como esa revisión de esa literatura. La otra tiene que ver con elementos relacionales, y ya son documentos de literatura especializada que nos hablan sobre las relaciones familia-escuela, niño, niño-escuela, niña-familia, y aquí también vemos que hay un gran vacío en literatura y tiene que ver con categorías principalmente en la literatura de este cine colombiano, y tiene que ver con necesidades especiales o discapacidad. Digamos que este tema solamente se ve 45 segundos en la película de Care llora en un bus, pero pasa así un flash súper rápido y nos quedamos con la gana de saber qué pasó con ese personaje niño con esta necesidad especial. Este es otro de nuestros espacios, digamos, de pausa en nuestra presentación. Quiero conocer si conocen esta imagen de esta película, que fue una coproducción con Ecuador. Esta película que está en pantalla, para que respondamos a través de la cajita del chat para los accesos a elibro.net, tiene que ver con una película que nos habla sobre la Bogotá de 1953. Esta película es bien interesante porque nos muestra fragmentos que muchos no conocemos del Parque Nacional en Bogotá, y cuenta con una narrativa poética bien interesante. Entonces, recomendada. Esta es una de las películas que todavía nos sigue cautivando cada vez que la vemos, y es una película del cine colombiano con producción ecuatoriana, que se transmite aún por fortuna en Señal Colombia. Entonces, para que aprovechen cuando puedan tener la oportunidad. En esta parte ya de la cinematografía, de la infancia a través del cinematógrafo, pudimos hacer unos ejercicios de análisis que tienen que ver con esa representación simbólica que tiene el niño a través de los procesos técnicos. Entonces, acá hicimos un gráfico de relaciones o eh, en ellas podemos ver la infancia como una característica social, que es la parte que aparece en pantalla superior, y en el otro eje es la niñez, que tiene que ver con características biológicas y psicológicas. Entonces, podemos ver que el cuadrito verde, que tenemos el primer cuadrante, son aspectos positivos donde se ve la infancia. Entonces, por lo menos en Garras de Oro, en El Niño y el Papa, Los Niños Invisibles, El Ángel del Acordeón, El Paseo 2 y La Eterna Noche de las 12 Lunas, se resalta
esas cualidades técnicas del niño como futuro, como esperanza, como curiosidad, como esa parte de sueños y como esa parte de pertinencia hacia nuevos futuros, hacia nuevos escenarios sociales de desarrollo de las naciones. Por otro lado, tenemos el cuadrante 2, que es el amarillo, en donde Dos Ángeles y Medio, Chircales, Gamín, La Vendedora Rosa, Chocó y La Playa DC, en donde ya se muestra la infancia con otra arista, con una puesta en cuadro de la frustración, de la desilusión, de los niños que se desencantan de la vida a temprana edad, la desesperanza por condiciones socioeconómicas y la visión del niño abandonado. El cuadrante 3, que es el que aparece en pantalla como en tono azul, tiene películas como La tragedia del silencio, Te busco, El resquicio, El control y Anina, en donde el niño ya va adquiriendo un nuevo espectro y ya el niño es un accesorio para un desencadenante narrativo. Es ya no una figura principal, sino un acompañante del adulto. Tiene que ver con el niño que se desenvuelve en tramas irreales, como el niño ya está involucrado en cuestiones de asesinatos, cuestiones de condiciones, digamos, límite, y hay otros que ya tienen que ver con la parte efímera, con la parte eh, de las condiciones propiamente asociadas a lo efímero en tanto creatividad y a mundos irreales. Por ejemplo, ya aquí juega mucho esta representación estética que se empieza a formar desde los productos animados o desde unas tramas ya orientadas hacia el terror. Y el último cuadrante tiene que ver con esa infancia que se ve como la aceptación y la transición de la vida como tal, ese paso del niño al adulto, del niño al adolescente, adolescente niño, en donde tenemos películas como El Muro del Silencio, Los Viajes del Viento, El Vuelco al Cangrejo, Los Colores de la Montaña y Pequeñas Voces. Allí se puede ver la aceptación, la conformación, la conformidad que tienen los niños que son sometidos a ciertas reglas del adulto y a espacios en donde se ve la sumisión. Digamos, el niño siempre está debajo del adulto que le impone sus normas, debajo de las instituciones, debajo del Estado, pero siempre tiene como ese gran paraguas que acoge al niño y no le permite desarrollar algunas situaciones. Ya en la parte de la enunciación que nos hablaba este análisis un poco charadiano, tiene que ver con esos valores que subyacen a los parlamentos que tienen los niños, y es que los niños se están viendo con estos valores que aparecen en pantalla. Uno tiene que ver con los valores doxológicos que tienen una relación con el creer o el parecer. Entonces son los niños que están en pantalla diciendo yo creo, yo pienso, y que tiene que ver con esa trama argumental que le da al niño esa posibilidad de mostrar esos efectos de creencia sin necesariamente ser religiosos, que son los otros que aparecen. Entonces en los doxológicos también tiene mucha relación con el niño como el divino niño, ¿no? Entonces es como esa relación entre lo religioso y religioso ideal de infancia y esa infancia que tiene que ver con la fe, un poco. Hay otros que tienen que ver con lo estético, entonces es un poco la relación, el contraste que hay entre cuál es el niño bonito, cuál es el niño feo, y aquí empezamos también a ver una serie de tramas de análisis interesantes que van relacionados con lo conversado por Bolívar Echavarría cuando habla de la blanquitud. Entonces empezamos a ver esas tramas de exclusión que hay hacia la población negra, como dándole ciertas características no tan positivas y que son necesarias reivindicarlas también en próximas, digamos,
producciones que se vayan a desarrollar. Hay otros valores de enunciación en los discursos del guión del cine colombiano que alude a los niños en parte ética y, por ejemplo, se da las condiciones típicas de qué es lo bueno y qué es lo malo, esa confrontación del personaje frente a cómo me estoy construyendo. Entonces, los que vimos Los colores de la montaña, hay un fragmento bien lindo que es cuando los niños reflexionan sobre la guerra y sobre el tamaño de las balas y hacen la proporcionalidad de tan grande es la bala, tan grande es la guerra y más fuerte el oponente. Entonces, más causa daño y hace que empecemos a reflexionar también sobre esa parte, digamos, del discurso que el niño empieza a tejer sobre la construcción de lo ético. Hay otros que tienen que ver con los procesos hedónicos que son asumidos desde el dolor y desde el placer. Entonces tiene que ver con dónde los niños están en un momento de goce espontáneo o dónde se está presentando dolor. ¿Sí? Y este dolor no necesariamente tiene que ver con infringir golpes, digamos, en la trama del personaje, sino tiene que ver también sentimientos que se desarrollan alrededor de por qué los niños sufren, ¿no? Como esa filosofía de la infancia que puede ser una buena línea también para abrir nuevas investigaciones al respecto. Y por último, hay unos sentidos de lo afectivo que ya empieza a verse en pantalla como esos sentimientos o esas impresiones de amor o resentimiento que se tiene frente a un personaje adulto, frente a una situación cotidiana que que es el detonante eh, como de la línea argumental del trabajo como tal del cinematógrafo. Hay otra parte importante que es eh, la trama del niño como de Ixis. Entonces, cuando el niño lo señalamos y decimos que está ahí, eh, esta parte se va a ver en varias situaciones. Uno, la labor del niño. Dos, la condición que tenga el niño, digamos, social. Una tercera, que son esos procesos transformacionales en la que el niño va eh, aumentando su capacidad de proyección integral, como se llama en desarrollo humano. Otro tiene que ver a partes geográficas, propiamente, digamos, de dónde se está ubicando los niños, el niño rural en el corpus, genera una gran cantidad de narrativas que uno pensaría que es opuesto y que donde más se desarrolla es la parte de lo urbano. Y por último, tenemos otro que es como una especie de la deixis del niño visto como una parte objetual, que es el detonante de las narrativas que siempre arrancan la biografía del objeto, por ejemplo, en el control, en el carro, en el muro del silencio, donde ya ese es un indicio de que el niño a través de ese objeto, de ese símbolo, va a desarrollar la narrativa de su historia personal. Y ya lo último que hay acá es la infancia como niño informante, que ya un poco lo hemos hablado ya desde varios ejes, que es el niño como testigo y tiene que ver con esas teorías de Maurice Holbach, que nos habla del niño como testigo, el niño ante una situación límite que se ve en muchos procesos, el de la guerra, el de la pobreza, el de el trabajo, y aquí es donde ya empieza a generar, digamos, esos marcos de la memoria que después del 2013 se han desarrollado un poco más en las nuevas narrativas, como como temas de la adopción de los niños, la homosexualidad en los niños con alguna parte de, comillas, psicopatologías que puedan tener o necesidades especiales. Digamos que allá, después del corte que hicimos, ha habido también una parte de producciones bien importantes que se pueden resaltar. Y ya lo último tiene que ver con el niño como acompañante desde la mentoría, tiene que ver con ese camino del héroe de que el niño tiene su problema, desarrolla su mundo, se enfrenta
a varias situaciones y al final termina victorioso. Esa es como la presentación que se está desarrollando en torno a esto. No sé si tenemos más tiempo porque no estoy en sintonía. Hola, Esta es una última Carlos. fotografía que tenemos. Hola. Bueno, para responder tu pregunta, sí, tenemos 10 minutos más. Estamos recogiendo Listo, algunas preguntas y para poder entrar otra vez contigo, ¿vale? listos. Entonces, vamos a acabar la parte de los pliegues de la infancia. Esta es la última, entonces, entrega de la fotografía para ganarse los pases de elibro.net. Eh, esta sí es más reciente, esta película, que nos muestra a la infancia de la costa, de ese sabor, de esa parte de la inocencia regional, que espero que la hayan visto. La directora es María Camila, ay, se me fue el apellido, María Camila Lizarazo, y ya tienen un buen indicio para que sepan cómo se llama la película. Ya en esta última parte que les voy a mostrar, tiene que ver con cómo se está viendo el niño ya desde un aspecto sociocultural. Aquí volvimos a barajar todas las películas nuevamente para hacer un nuevo análisis y saber que hay una relación del niño consigo mismo, que es como esa parte de la relación psicológica y biológica, que es un enfoque relacional en la sociología de la infancia, de una autora bien interesante chilena que es de apellido Pavés. La otra tiene que ver con un enfoque constructivista que nos habla de la parte social y antropológica de la relación del niño, con los pares, y otra que tiene que ver con una forma estructural que ya es como la parte normativa, demográfica, jurídica y económica que tiene que ver con la relación del niño con su entorno. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, condiciones importantes como eh, mm, esa crítica hacia del director, del equipo cinematográfico a la promoción de la Convención de los Derechos de los Niños, la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia y sobre todo a esos mínimos vitales que deben tener los niños para desarrollarse adecuadamente. Otros tienen que ver con lo social, que son espacios en que el niño se relaciona. Hablábamos, en cierto modo, de esa parte sociológica de la relación del niño con las instituciones, familia, escuela, barrio, vereda, ciudad y campo, con la iglesia, que es donde en general se presenta como estos entornos. Otro con la relación antropológica, que tiene que ver con el descubrimiento del niño a través de esas relaciones que ya comentábamos. Aquí influye mucho las pautas de crianza cuando se evalúa todos los cortes, los filmes que tienen o hablan sobre cuestiones regionales. Entonces hay pautas de crianza muy específicas y hay una comparación bien interesante de lo intercultural a multicultural cuando asociamos los productos fílmicos eh, de esto propiamente dicho como el renacimiento de las nuevas culturas, con lo indígena y con las subculturas. Parte que es lo psicológico, que es cómo el niño se está viendo y cuáles son esos detonantes perceptivos que hace que se desarrolle la moral, que lo trabajamos hace un rato desde lo técnico, y otra parte biológica que tiene que ver con mostrar en pantalla esas transiciones biológicas que tiene el niño, en especial los que tienen que ver con la niñez femenina. Entonces, aquí se ve mucho como, por ejemplo, en la Eterna Noche de las 12 Lunas, eh, cómo es el encerramiento de las chicas cuando empieza su ciclo menstrual o digamos que el otro tratamiento, digamos que de la transición niño-adolescente que se ve mucho en los varones es la primera relación sexual o eh, la primera, sí, digamos el primer amor, por llamarlo de alguna forma más, más romántico en el ámbito de lo cinematográfico. Entonces digamos que hay como esas dos que se ven también en lo cotidiano, que habla de, digamos, de el niño es el fuerte, la niña está un poco más, menos empoderada, pero que es inversamente proporcional de los cortes de 1922 a la fecha, digamos que la niña ha ganado gran estelaridad. Y creo que
por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo acá, dejamos abierta la invitación para que nos acompañen en estos espacios de lectura ya personal de la historia de la infancia en el cine colombiano y podamos encontrarnos después en algún otro momento o a través del correo editorial @polygram.edu.co nos puedan hacer consultas de la obra si así lo requiere. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Ay, perdóname, Eduardo. Tengo pregunta desde YouTube. Bueno, Vamos con las preguntas. decirte antes que nada que hay muy buenos comentarios acerca de esta presentación. Nos está preguntando Natalia Cortázar que si la vamos a volver que si vamos a volver a transmitir. Sí, el domingo tendremos retransmisión nuevamente de esta presentación que nos acaba de hacer Carlos. Y vamos con la pregunta. Está muy interesante el análisis de la narrativa. ¿Cuál de estas películas es la que tuvo mayor impacto? Respuesta de Reinado. Todas, porque digamos que aquí lo importante es que, digamos, una película no tiene más peso que otra. Como les contaba al inicio de la presentación, todas fueron evaluadas con el mismo rasero, con las mismas matrices. Entonces, digamos que unas sobresalían en unas categorías más que otras, pero finalmente todas terminan siendo importantes a la hora de ver la infancia en un modo longitudinal. Digamos que en la historia de la infancia, que es el capítulo que quedó pendiente por presentarles, el de la parte de la historiografía es súper lindo porque nos vamos dando cuenta cómo digamos, también esos factores sociales han impactado un montón en esto de presentar la infancia. Entonces vemos que el niño empieza como una parte, como el extra sin parlamento que llamamos, de un niño que lo mesían en las primeras escenas, a terminar, digamos, siendo el protagonista en otras, por ejemplo, como, no sé, el ángel del acordeón, que termina siendo como el que lleva toda la magia y toda la gloria del folclore vallenato. Otras tienen que ver con, digamos, la franja de terror. Vean mucho cuando tengan la oportunidad el Resquicio, que es una de las primeras películas latinoamericanas donde mezclan el niño con el terror. Entonces es importante esa trama en la que uno se envuelve y no sabe quién es nota de spoiler, el asesino de la película, hasta cuando se enfrenta con esa realidad de que, oh, era este personaje y no era este otro. Y lo importante también, digamos, del Resquicio es que nos presenta otras formas narrativas a las cuales no estamos, digamos, acostumbrados. Entonces, también esta es una invitación porque, digamos que en la apreciación cinematográfica hay que tener apertura, tener como esa experiencia desprevenida de mirar el cine, porque muchas veces llegamos el 24, el 25 de diciembre, sala, digamos, el mismo humor, pero no, de pronto no le estamos dando esa oportunidad a esas otras películas que están en salas, digamos que más de cine alternativo, por llamarlo de alguna manera, en el cine colombiano, que también son muy narrativas muy importantes y que no tampoco puede ser como una parte del streaming que no se da como muy cotidiano. bueno, ya para el cierre yo quería agradecer a Carlos por su trabajo. Fue un excelente trabajo, sobre todo por el tema visual del libro. Quiero invitarlos para que lo conozcan y lo vean porque realmente es un libro que merece la pena, pues tanto por el trabajo académico que hizo Carlos en él, como también en la parte visual del libro. Es muy ameno de leer y de consumir. Entonces, pues muy invitados a que lo consuman, a que lo vean, a que lo conozcan y resaltar pues las imágenes de los muchachos. Ah, bueno, sí, hace falta una cuña, ya que me acuerda, Eduardo, bien importante, y es que la portada fue un concurso que se hizo al interior del Politécnico Gran Colombiano con los chicos de diseño gráfico,
y Valentina Martínez es quien nos hace la portada, quien se lee todo el libro muy juiciosamente y nos presenta esta bonita opción de la portada que resalta, digamos, esa sombra, el juego de la sombra del cine, digamos, de esa parte de la caverna a la cual nos enfrentamos los espectadores y esa parte, digamos, de las conclusiones a las que llegamos en la historia de la infancia en el cine colombiano al hacer esa parte propositiva de mirar con la opción de estar revisando más allá de la oscuridad. Bueno, mil gracias, Carlos. A Gracias, ustedes, Carlos. gracias. Tengo una última pregunta. Nos quedan 2 minutos, 3 quizá, porque pues, no vamos a tener transmisión ahorita, entonces Bien, aprovecho bien. para que puedas responder estas preguntas para no dejar nada sin resolver en nuestro chat. Nos preguntan, Javier Borda, ¿es difícil evaluar el impacto de una producción ya que es relativo? ¿Impacto en taquilla? ¿Impacto en tiempo o cantidad de salas? ¿Impacto en cantidad de reconocimientos recibidos? Uh-huh. Sí, claro, son mediciones totalmente distintas. Digamos que esto un poco en el discurso presidencial de su época, son locos. Entonces, cada quien jalona sus espacios. Por una parte está todo el ámbito de licenciamiento que se hace con las películas para tener una circulación a través de streaming, a través de salas de exhibición, otras que tienen que ver más con la proyección en cineclubes, que son más independientes, más no alternativos, pero sí, digamos, espacios emergentes de construcción cinematográfica en las escuelas de formación. Entonces, digamos que cada quien tiene su forma de aportar a la visión de la obra. Esta parte, digamos, de la economía de la comunicación propiamente dicha como campo formal, podemos analizar, sí, lo que decía Javier, la parte de taquilla, de exhibición. Hay otra parte que ya tiene que ver con el reconocimiento de las obras, que es el aporte que se hace un poco al posicionamiento cada vez más grande que tenemos los colombianos frente a la cinematografía universal. Vemos por lo menos que ya tenemos una plaza casi que siempre en los nominados al Oscar desde hace un buen tiempo. Vemos que Cannes nos ve y nos invita, vemos que las becas, por lo menos del Fondo Iberoamericano, están con los ojos en los realizadores colombianos. Vemos, digamos, que esa parte es bien importante a la hora de fomentar esas narrativas, ¿sí? Ya en la parte de contenido podemos hacer ya la crítica cinematográfica de encuadres, de enfoques, de perspectivas, de cómo se manejan las cámaras, los filtros y demás, que es bien importante también para darle ese toque bien especial a la producción, que sea como esa parte diferencial en el manejo de la narrativa que se tiene en cada obra. Y también está la parte, digamos, de ese contenido que es como optimista entre ese espectador y eso que estoy viendo en pantalla, y cada quien lo asume diferente. Por ejemplo, la primera vez que pudimos ver la película de la guerra en El Salvador, de Voces Inocentes, por ejemplo, yo sé que todo el mundo botó la lágrima, o es como cuando uno ve Mi Pobre Angelito, yo creo que la vemos todos los diciembre y todavía nos sigue encauchando y como, venga, este man, ¿será que sí va a vencer a los ladrones? Entonces es un poco como esa parte de cada espectador tiene un momento para ver sus películas y es como un buen libro. Cada vez que lo vas a hojear vas a encontrar un aspecto nuevo eh, que va creando cada vez más conocimiento. Posiblemente nos hemos leído 10.000 veces El Principito y cada vez leemos otra parte importante. Cada vez podemos leer y también encontramos fragmentos que reconfortan el alma en cierto momento. Entonces es como esa parte importante de ver las películas como obras que son susceptibles a cada día sacarle más jugo y más provecho.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, muy interesante. Estamos dejando en la caja de YouTube todos los comentarios, todas las respuestas a las preguntas que nos están haciendo con respecto a dónde se puede adquirir el libro. Como les decimos, vamos a retransmitir el domingo nuevamente. Por favor, pendientes de nuestras redes sociales para poder enviarles la programación. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, Hasta luego, sigan ustedes con nosotros. Una pequeña cuña, si se puede, ¿Sí? y es al correo editorial@poligram.edu.com, regálenos sus correos y estaremos resolviéndolas, y también podemos estar mirando la posibilidad de presentarles la obra a través de los accesos de elibro.net. No más cuñas. Abrazos y mil gracias por la compañía. Muchísimas gracias, Carlos.